AudioJungle. AudioJungle. Hola a todos y todas, vamos a tener la clase de el curso de circuitos integrados analógicos del tema de parámetros eléctricos que describen básicamente a un amplificador operacional, los parámetros más importantes que se deben de conocer, comprender y encontrar en sus hojas de datos y demás. Entonces vamos a empezar la lección del curso de este tema. Entonces, cuando hablamos del amplificador operacional, hay muchos factores que van a estar relacionados a corrientes, tensiones, relaciones y demás, que van a describir el buen comportamiento que tiene un amplificador operacional y que lo va a diferenciar entre, por ejemplo, el 741 como un posible amplificador o otros amplificadores operacionales que podamos encontrar en el mercado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser entender el concepto y lo que significarían algunos de los parámetros más importantes relacionados a amplificadores operacionales. Entonces, vamos a empezar con una de, de las principales características que tiene un amplificador operacional. Entonces, una de las principales características es la ganancia de tensión diferencial, que se conoce como la ganancia de tensión a lazo abierto. Lazo abierto significa que no vamos a para, digamos, el amplificador como tal, sin tenerlo conectado digamos, con un circuito de realimentación negativa o algo así, como el inversor o el no inversor. Entonces, la ganancia básicamente se refleja en definir que si usted tiene un amplificador como tal, con sus entradas, la tensión que usted tiene aquí en sus terminales, la tensión diferencial, el voltaje que yo tenga acá, por ponerle, digamos, aquí un voltaje diferencial en la entrada, se va a multiplicar por una ganancia, que es la que es capaz de generar el amplificador. Recuerden que el amplificador que veíamos el otro día con sus etapas, el 741, tiene una etapa diferencial de acople, luego tiene una etapa que le da ganancia a la tensión diferencial y luego una etapa de salida para, digamos, el manejo de la corriente de la carga y poder, digamos, de un tipo push-pull, que es lo que hace es eso, el manejo tener una capacidad de manejo en la corriente de carga. Entonces, digamos, la ganancia diferencial va a significar a nivel del amplificador a lazo abierto, o sea, no tenemos retroalimentación en las señales hacia las entradas, que eso es lo que vamos a ver en el tema siguiente. Bien, entonces la ganancia de lazo abierto diferencial, que básicamente lo que significa es, si tengo un valor en la entrada de tensión que defina la polaridad entre la patilla inversora y no inversora, la salida va a estar amplificada por esa ganancia en lazo abierto. Ahora, la ganancia de lazo abierto, vean que tiene, esto es bajo ciertas condiciones. Aquí está diciendo una condición de que es la tensión de salida, la excursión para valores de salida de más o menos 10 voltios, que digamos, eso es lo que está definiendo acá. Y y para una carga mayor a 2 kiloohmios. Recuerdan que si yo pongo una carga muy pequeña, el amplificador le va a pedir, digamos, la carga le va a pedir al amplificador mucha corriente, entonces no va a ser capaz de manejar, le estoy exigiendo mucho. De hecho, aquí lo que está diciendo es que el rango que él puede manejar bien con la ganancia que está definida aquí es para resistencias con cargas de mayor a 2 kiloohmios. Resistencias es el concepto. Si esto está conectado a otra etapa, significa que esa otra etapa tenga una resistencia de entrada de 2 mayor a 2 kiloohmios. Estos valores están, bueno, asociados para un rango de 25 de temperatura. Y veanlo acá, entonces, la ganancia diferencial típica
es alrededor de 200 voltios por milivoltio. Significa que si yo le pongo 1 milivoltio en la entrada aquí del amplificador, ese milivoltio se va a ver en la salida como 200 voltios. Es una relación de 200.000 de ganancia. Si yo tengo 1 voltio, voy a ver 200.000 voltios en la salida. Ahora, vean que el 741 comercial, el 200.000 es un parámetro típico, pero inclusive la hoja de datos me está diciendo que podría encontrarme algún amplificador que yo compre y tenga, que tenga hasta, digamos, 20 voltios por milivoltio de ganancia. Entonces, de entrada uno dice, suave, suave. ¿Cómo puedo yo pensar hacer un diseño donde la ganancia de amplificador en algunos casos puede ser 20, 100, 150, 200 y si es un parámetro relevante en el mismo, en su funcionamiento? Entonces es por eso que luego vamos a ver en el capítulo siguiente que el manejo o el uso del amplificador se va a definir bajo el hecho de utilizar realimentación negativa. Pero bien, entonces este es el parámetro de ganancia de lazo abierto y la cual, digamos, es uno de los más relevantes en un amplificador operacional. Vean que esos son sus valores para lo que es la versión industrial y militar, pero bueno, ese es el parámetro de ganancia de lazo abierto. Sobre todo es importante, es de lazo abierto, porque no estoy viendo una ganancia en donde tengo una retroalimentación negativa de la salida, luego veremos esa parte. Ahora, otro de los top, digamos, de los parámetros relevantes de un amplificador operacional es el CMRR, que es la razón de rechazo de modo común. Yo les mencioné esto un poquito en la clase anterior. Si ustedes ven, ahí está la fórmula de cómo se hace el cálculo. El cálculo es matemático y depende de dos parámetros. Uno es de la ganancia de lazo abierto que tenga, la ganancia diferencial del lazo abierto que tenga el amplificador, y la otra es de la ganancia de modo común que tenga el amplificador. Recuerdan que el modo común es cuando en ambas terminales tengo yo la misma señal, que eso está asociado sobre todo a la señal de modo común que más vamos a tener en la vida real es el ruido, ya que el ruido afecta a todas las líneas, todos los nodos por igual. Entonces significa que lo que yo estoy viendo en el nodo inversor es el mismo ruido que estoy viendo en el nodo no inversor. Eso hace que sea una señal de modo común. De forma ideal, las señales de modo común no deberían de ser amplificadas, de hecho deberían ser como multiplicadas por cero, por así decirlo, un amplificador, ya que es parte de la naturaleza de la etapa diferencial del mismo, que es la primera etapa con la cual recibimos la señal. Sin embargo, como la etapa diferencial está fabricada con transistores donde las ganancias de corriente y otros factores, características físicas, hacen que la etapa diferencial no sea idéntica, tanto para cada entrada. Al no ser idéntica, el rechazo de modo común no es perfecto. Entonces, sí existe una ganancia que va a generar en modo común a las señales y que se va a ver reflejada en la salida. Ahora, la idea es que esta ganancia sea muy pequeña, porque si fuera muy grande la ganancia de modo común, tendría un transistor, un amplificador que lo que hace es pasar un montón de ruido y no tiene una función, porque el ruido no es la información que yo quiero. Ese es el gran detalle. Entonces, la idea de esto, el CMRR, lo que me hace es medir qué tan bueno es el amplificador para rechazar señales de modo común y dejar pasar señales diferenciales. Como la ganancia de lazo abierto es muy grande y la de modo común es muy pequeñita en la práctica, este parámetro tiende a ser un valor muy grande, el CMRR. Por eso se hace a través se refleja a ganancia en decibeles, o este parámetro se refleja en decibeles para poder, digamos, tener un valor manejable, bonito de tomar. Entonces vean que aquí ambas ganancias
para, digamos, el 741, lo que es entonces, el parámetro de rechazo de modo común define entonces que para el rango aquí de temperatura que están definidas, vean que todos estos parámetros están para este rango típico, están, digamos, de referencia. Lo que nos dice es que lo que tenemos es que típicamente es de 90 decibeles el CMR, pero inclusive podríamos tener 70. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría en tener 70 y 90? De que un amplificador, si tiene un CMR R de 70, es un amplificador que le afecta un poquito más el ruido. Entonces, si yo quisiera amplificadores o voy a tener sistemas donde el ruido es muy relevante y ese amplificador necesito que tenga un CMR más alto, debo ir a buscar en las opciones de diseño que tengo y buscar el que tenga el factor de rechazo de modo común más alto, mientras el resto de los factores me cumplan lo que necesito. Entonces, eso es lo que significa el parámetro de modo común. De los más populares o importantes en lo que son amplificadores operacionales. Entonces, uno diría, entre más grande, mejor. Solo que entre más grandes son amplificadores más complejos, caros comercialmente, si lo diría también uno así, casi siempre. Y esta tabla, vean que siempre estos valores que yo estoy viendo del lado derecho en estas tablas van a ser como el parámetro, valores asociados al 741. Pero es importante que veamos dónde están reflejados en las tablas de este hoja de datos y qué significa si yo hablo del CMRR, sea capaz de entenderlo, inclusive en este caso hasta de calcularlo. Ahora, otro parámetro importante para un amplificador operacional es cuál es el rango de tensión que puede sacar a la salida, que se conoce como excursión máxima del voltaje de salida o similares. Entonces, de alguna forma, el voltage de salida o el voltaje de salida, pico pico, es una franja que, digamos, yo puedo decir, ok, la señal que yo quiero amplificar, que está en la entrada, este amplificador es capaz de definirle un rango máximo de salida entre menos 10 y 10 voltios, por ejemplo. Idealmente, esta franja es la alimentación del chip. Si usted tiene una alimentación de 15 voltios positiva y 15 voltios negativa, sería imposible, aunque la ganancia diferencial del amplificador intentara hacerlo, porque sea una ganancia, digamos, muy alta, sería imposible que la salida supere tensiones máximas del rango de alimentación, porque si tengo 15 voltios, yo no puedo ver 16 voltios, digamos, de salida. Eso no va a ser posible. Entonces, el detalle es la franja ideal. Sin embargo, dependiendo de lo que usted conecte como carga a la salida del amplificador, esa franja puede ser más pequeña. Puede ser, en lugar de 15 voltios, 12, 13, 10. Entre más baja sea la resistencia, más le voy a pedir de potencia y por tanto eso significa que la tensión, excursión o esa franja de tensiones que soy capaz de darle a la salida va a ser menor. Vean que aquí, que estos es los valores de excursión o de pico máximo que puedo ver aquí en la salida sería en este 741 hay varios casos asociados a resistencias de salida, de conexiones. Entonces, con R-loads, con resistencias de carga, tenemos un par de valores para resistencias grandes, mayores a 10K, o sea, con potencias menores. Y aquí, bueno, un par de valores no es porque está para todo el rango, para resistencias de 2K. Vean que si la resistencia es grande, normal, esto está definido para una alimentación de 15 voltios. Vean que aquí está la tensión la tabla está definida para unos rieles de alimentación de más o menos 15 voltios. Si yo le pongo resistencias altas, la excursión máxima de salida va a estar en este rango. Entonces vean que el rango es 14, no llega nunca a 15 primero. Inclusive, dependiendo del amplificador, de los parámetros con que venga,
puede ser que su excursión sea mínima de 12 voltios. Entonces ahí hay una pequeña franja de tolerancia de valores entre tener 12, 12.5 hasta 14 voltios típicos. Sin embargo, vean que si usamos resistencias de 2K, le estoy pidiendo más potencia al amplificador. Entonces lo normal es que la excursión máxima de salida sea menor. Entonces vean que aquí me está diciendo que la excursión, si yo trabajara con resistencias de 2K, inclusive seguro es un hecho, pensando en esta idea, si es menor la resistencia, ya voy a tener excursiones más bajas y de hecho puede que ya no opere bien, a como lo estamos viendo acá. Entonces eso es lo que significa la excursión máxima de salida. Ahora, que es, digamos, está asociada a la carga. Por supuesto el amplificador, porque es un parámetro de él, pero es lo que está dependiendo de que yo le conecte como carga en la salida. Otro parámetro, ese es el desequilibrio de voltaje de entrada, conocido como el Input Offset Voltage. El offset, muchas veces lo resumimos y nada más le llamamos el voltaje de offset. Yo les había mencionado en la clase anterior de que idealmente, si el amplificador, su etapa diferencial estuviera perfectamente equilibrada, todas las ganancias de los transistores, las bases, los anchos, todas las dimensiones físicas y las propiedades eléctricas fueran iguales en los transistores, sobre todo de la etapa diferencial. Si yo le conecto al amplificador 0 voltios en la entrada, vamos a ver sí. Eso nos rotó ahora sí. Si yo tengo aquí un amplificador, está como muy grueso. Vamos a hacer Si yo tengo un amplificador, lo normal o lo ideal sería que si yo le pongo aquí de entrada 0 voltios, la ganancia diferencial del voltaje de salida sea 0 voltios. Sin embargo, eso no es así. Entonces, si usted llegara al amplificador y le pone 0 voltios, no va a haber 0 voltios en la salida, va a haber una tensión. Digamos, vea, esto se mide en tensión CD. De hecho, este voltaje cambia, tiene un parámetro de variación con respecto a la frecuencia. Pero en CD, el parámetro que viene en la tabla, que es el voltaje de desvío o desequilibrio, está asociado para un cálculo en CD y lo que dice es el voltaje que yo vería en la salida si yo pongo 0 voltios en la entrada. Otra forma de, digamos, medir este parámetro es qué tensión tengo que poner yo acá. No, qué tensión. De alguna forma la idea es, si yo pongo 0 voltios aquí y aquí en la salida mido una ganancia, significa que algo le está entrando de tensión al amplificador, es una forma de verlo en el modelo. Entonces esa forma de verlo en el modelo, de cómo se hace, cómo se entiende este valor, se dice que es entonces una ganancia, o una ganancia no más bien, una tensión que se pueda imaginar uno, de alguna forma, que está en la entrada del amplificador, en una de las patillas. Entonces usted dice, ok, si usted aquí tiene 0 voltios, pero en esta tiene una tensión que no sea cero, y le decimos, esa tensión es el voltaje de offset, eso es de hecho el voltaje de desequilibrio, así se le llama a ese parámetro. Al voltaje, ven que en este caso en la hoja de datos dice IO, pero también en otra forma general se conoce como el voltaje OS. El voltaje de offset es esta tensión que está aquí, la que multiplicada por la ganancia del amplificador me da el voltaje de desvío en la salida. Típicamente este voltaje de desvío es un valor pequeño. De hecho, si ustedes observan,
En la tabla de datos acá, el voltaje de desvío, para el 741 dice, ok, un voltaje de desvío asociado es de típicamente 1 milivoltio, máximo 6. Como todo, esto es un rango. Cuando usted agarra un chip va a tener al menos, debe tener un valor que está en ese rango. ¿Qué significa? Que voy a ver 1 milivoltio en la salida, o pueden ser 2 o 3, que son producto del desequilibrio del amplificador, de las imperfecciones del amplificador, y no propiamente de la entrada. La entrada puede estar en 0 voltios, y que el hecho de este modelo aquí lo que explica es que existe alguna tensión en la entrada que sí produce una salida. ¿Por qué se produce esta tensión en la entrada? Es por el desequilibrio en el acople diferencial que hay en el amplificador, que no tengo los transistores de acople en las terminales del amplificador no son perfectos o perfectamente iguales. Entonces eso es lo que significa el desequilibrio de voltaje, muy típico. Lo que les decía la otra vez es que lo que hay amplificadores que lo que traen es, como el 741, lo veíamos en la hoja de datos, traen un par de patillas extra, digamos, pines, donde yo coloco un potenciómetro, y este potenciómetro aquí a veces va en, creo que era VCC menos, y variando esta resistencia soy capaz de colocar la tensión de salida en 0 voltios para una entrada de 0 voltios. Entonces es como un anulador del offset que tenga el amplificador. Entonces, que el offset es malo, o sea, que existe el offset porque el offset no es un valor en la salida que esté relacionado a la señal, a la información, sino es un valor que yo observo propio de que el amplificador tiene imperfecciones de fabricación. Entonces lo que dicen es, como va a venir, como los amplificadores lo tienen, porque no están fabricados o no se puede lograr esa perfección simétrica, entonces vamos a buscarle una forma en el diseño de que lo podamos corregir. Y así es una corrección externa. Ese potenciómetro hay que ponérselo afuera del chip y ajustarlo para que para que el desbalance lo disminuya, inclusive poderlo hacer cero. Ese es el voltaje de offset de entrada. Hay otro parámetro ya más relacionado a corrientes. Pues las corrientes de polarización, si ustedes recuerdan, el amplificador diferencial del 741 y en general todos estos amplificadores tienen un amplificador diferencial de entrada. En cada patilla, tanto la entrada inversora como la no inversora, lo que yo estoy recibiendo, digamos, a la señal es un transistor BJT. Entonces, lo que está recibiendo eléctricamente a esas señales es un transistor BJT. Recuerden que el transistor BJT requiere una corriente en la entrada de la base para poder funcionar. Él no tiene una corriente de cero. Es muy pequeña, pero no es cero. Esa corriente la vamos a llamar como la corriente de polarización. Ahora, sin embargo, como estos dos transistores de las tapas diferenciales, podríamos decir un Q1 y un Q2, no son simétricos, no son idénticos, las corrientes de polarización I1 e I2 son diferentes. Si usted lo analiza y entiende lo que hemos hablado del amplificador, de fijo son parámetros diferentes. Entonces, cuando uno observa la hoja de datos, el fabricante lo que siempre te va a dar es el promedio. Digamos, el fabricante, de hecho, lo que hace, este rango de esa tabla que está ahí, lo que dice es, diseñaron el 741, fabricaron los 741 e hicieron circuitos de testing, que son circuitos específicos para hacer la medición de cada parámetro para reportarlo en estas tablas, que son las hojas de datos. Y cuando ponen de un mínimo a un máximo es en conjunto con el diseño y las pruebas experimentales de un montón de casos, encuentran el rango, digamos, que ellos pueden tener para ciertos parámetros.
Estas corrientes de polarización, que se conocen como las input bias current, lo que tenemos es que pueden manejar un rango típico desde 80 hasta 500 nanoamperios. Ojo que es importante, son corrientes muy pequeñas. De hecho, por esa razón es que se dice que la entrada de un amplificador tiene impedancias muy grandes, asociados porque las corrientes que ingresan al mismo son muy pequeñas. Entonces, ven, ese es uno de los parámetros muy relevantes, propios de un amplificador operacional de este tipo. Otro parámetro que está asociado mucho al anterior, que es el de corrientes de polarización, es el de impedancia de entrada. La impedancia de entrada es, si yo pongo una señal de tensión, con esa señal de tensión y analizando la corriente que ingresa, puedo saber a nivel eléctrico cuál es la resistencia de entrada que tiene el amplificador. Ahora, si estoy en CC, es una resistencia continua. Si tuviesen señales en alternas, son impedancias. Depende de cómo lo veamos. En forma general, les podemos llamar impedancia de entrada. El valor que reporta la hoja de datos, lo que reporta es la resistencia, o sea, es el caso de CC. Pero el concepto general es, para cualquier señal que yo ponga en formas diferenciales en la entrada de tensión, va a producir un flujo de corriente hacia el amplificador. Ese flujo de corriente, la proporción de ambas va a definir la resistencia o la impedancia que yo estoy observando desde, digamos, desde mi punto de vista de tensión o de fuente, digámoslo así, con el amplificador. Entonces, no, este amplificador me está funcionando con una resistencia de tanto o una impedancia de tanto. Son valores muy altos, por lo que vimos ahora de las corrientes de polarización tan bajas que requiere. En caso de CC, la tabla, digamos, de este 741 reporta, vamos a ver, reporta específicamente la resistencia de entrada. Y esa resistencia de entrada, de hecho esta que reporta es la diferencial, no la de modo común. Reporta que es entre 0.3 megas y 2 megas. Entonces más o menos ese es el rango típico en el cual podemos tener lo que son las resistencias. Vean que está acá en el orden de 2 megaohms. En la práctica se pueden entender dos tipos de resistencia. La resistencia diferencial, que es la que observan las señales que están acopladas en la entrada en forma diferencial. Y también podríamos entender la resistencia de modo común. Entonces, obviamente la resistencia de modo común es una interpretación con respecto al ruido que tiene la señal. Recuerdan que en modo común, yo lo que tengo es que en ambas terminales tengo la misma señal de tensión. Pongámosle un Vx y aquí un Vx. Entonces, la diferencia de tensión para cada terminal se mide con respecto a la referencia. Pues recuerden que digamos, el amplificador tiene, digamos, una alimentación VCC y menos VCC. Entonces habrá un nodo que sea de referencia, que es el que define el 0 voltios, para poder definir dos polaridades, una positiva y una negativa, que eso es lo que llama uno como una fuente dual. Las de modo común, su tensión tiene que medirse con respecto a la referencia, porque esa sería la única forma de que exista corriente en cada terminal. Ahora, entre esta tensión de modo común y la referencia va a haber un flujo de corriente. Entonces, ese flujo de corriente con la tensión, analizándolos por ley de Ohm, me pueden definir cuál es la impedancia de entrada de modo común o la resistencia de entrada de modo común. Se supone que ambas resistencias para cada entrada deberían ser iguales. Para la inversora y la inversora, en la práctica pueden ser un poquito diferentes. De hecho, esta no viene reportada directamente en la hoja de datos,
porque la hoja de datos lo que le importa, el parámetro más relevante, es la resistencia de entrada en modo diferencial. Asumiendo que nosotros, el modo común, es un análisis de las señales, va a estar presente sobre todo en las señales de tipo de ruido, o de señales de tipo ruido, y que más bien lo que queremos es que esas señales, ver cómo las eliminamos. Entonces la más relevante es la señal de modo diferencial, la impedancia que me refleja el modo diferencial, que es lo que viene en la hoja de datos. Luego tenemos otro parámetro que es el desequilibrio de corriente de entrada o input offset current. Es algo similar al voltaje de offset, de entrada. Aquí, digamos, es similar la idea. Entonces, este voltaje, esta corriente, perdón, de desequilibrio, venlo aquí. Esta corriente de desequilibrio se calcula como la diferencia de las corrientes de polarización. Es una magnitud positiva, porque no sabemos cuál va a ser mayor o quién va a ser menor. Por eso depende de la fabricación. Y lo que tenemos es, ok, si yo tengo las dos corrientes de polarización, la diferencia me define el IOS, que es el desequilibrio. El desequilibrio, que es el offset de corriente, digamos, en un amplificador, es importante por una razón. Resulta que este desequilibrio, en modo común, vean que aquí está en modo común, ambas corrientes son diferentes. Entonces esas corrientes van a producir en la entrada del amplificador una tensión. Esta tensión la vamos a llamar VOS, que es esta que está aquí. Si usted hace el análisis de lo que más o menos lógico de cómo ver esta tensión VOS, se puede entender como la tensión que hay en la resistencia equivalente de modo común, pero por la resistencia de polarización que viaja ahí, que viaja por esta entrada, más la otra tensión que se genera en la otra resistencia de modo común con la corriente que viaja por esa otra terminal. Entonces uno puede decir que la tensión de entrada de offset se puede asociar al desequilibrio, de hecho no, y es parte, al desequilibrio de las corrientes de polarización de entrada. Vean que aquí entonces, bueno, este US es la fórmula que está ahí arriba. Ahora, si el amplificador tiene una ganancia de lazo abierto a V, esa ganancia de lazo abierto multiplicada por el voltaje de desvío en la entrada va a producir un voltaje de error en la salida. Entonces, si el offset es de 1 voltio, por ponerlo así, y el amplificador tiene una ganancia de 2, va a ser terrible porque voy a ver 2 voltios de error en la salida. 2 voltios que vean que no está asociado a la señal diferencial de información que yo tenga. Sea que ponga la señal diferencial de los modos, bueno, de hecho vimos dos formas de conectarlo en la clase anterior, que sea sobre una línea de entrada o entre las dos líneas de entrada del amplificador. Entonces eso es importante. Entonces una corriente de desvío muy alta, veámoslo así ya en la práctica, si la corriente de desvío es muy alta, va a producir un voltaje de desvío muy grande, un voltaje de offset, y eso va a producir voltajes de error de salida más grandes. Entonces lo ideal es que esta corriente sea lo más pequeña posible. La corriente de desvío, vean que el rango típico aquí dice es, para esta temperatura, entre 20 y 200 nanos. Entonces es un parámetro muy relativo. Imagínense, vean que de hecho la polarización es un poquito más alta. Puede ser entre 80 y 500, que era lo otro que habíamos visto. Pero esta polarización es el promedio. Lo que entendimos es de que cada una por separado son distintas. Tendrán un desvío entre la corriente I1 y I2. Ese desvío es el que llamamos desequilibrio de corriente de entrada o input offset current. Entonces es otro de los parámetros muy relevantes en un amplificador operacional.
Otro, el siguiente, la impedancia o resistencia de salida. Se supone que yo, como estoy amplificando la señal, yo necesito que esa señal se transfiera lo mejor posible a la siguiente etapa, al siguiente circuito, a lo que siga. Sin embargo, ese circuito lo podemos modelar, sea lo que sea, podría ser inclusive otro transistor, pero digamos que es una resistencia, que es como la forma más simple de modelar, digamos, la carga que yo le ponga a un amplificador. Esa resistencia va a tener una resistencia y podemos llamarla R-load. Supongan y recuerden que esta resistencia, vimos valores típicos de mayor a 2K, era por ahí, o sea, que tiene que ser en el orden de los kiloohmios para el 741. Si esta resistencia de salida fueran 2 kiloohmios, conceptualmente, la tensión que logre, recuerdan que eran 3 etapas en un amplificador operacional. Entonces está la etapa diferencial. Esa etapa diferencial luego pasa por la etapa de amplificación y esta etapa de amplificación luego pasa por una etapa, llamémosla de potencia, entre comillas, para ya tener aquí la señal, digamos, a salida. Igual siguen siendo, para tener aquí, sí, la tensión de salida. ¿Ok? El detalle es que si esta etapa de potencia tiene una resistencia de salida, por ejemplo, de 2 kiloohmios, esa señal, si usted logró que aquí se amplificara, no sé, a 10 voltios, esta otra no la va a amplificar generalmente mucho, lo único que es, maneja mucha corriente, o es que los transistores de la última etapa tienen un manejo de corriente mayor para que la potencia que yo le pida a o la que la carga le esté pidiendo la pueda manejar y no pierda las características, sobre todo de amplificación que estoy logrando. Entonces ahora, esta resistencia, si la de salida es muy grande, de alguna forma conceptualmente lo que voy a ver es como un divisor de tensión. Y recuerden, si son iguales, por ejemplo, se divide por igual. Eso hace que entonces pierda un montón, primero de magnitud de amplificación, inclusive potencia al mismo tiempo. Entonces, de forma ideal, yo lo que necesitaría es que la resistencia de salida tienda a 0 ohmios, porque si fuese 0 ohmios, yo le estaría pasando toda la señal así enterita a la salida, con la máxima potencia que yo le puedo definir para las condiciones que yo lo ponga a trabajar. Pero en la práctica, esta Z de salida no es 0. Es un valor pequeño, pero no puede ser 0. No es ideal. Si vemos el 741, lo que nos reporta es el valor de resistencia, o sea, para una medición en frecuencia 0. Y dice que lo que tiene como resistencia de salida aproximadamente son 75 ohmios. 75 ohmios no se ve tan pequeña, porque si pierdo 75 ohmios comparado, por ejemplo, a 2K, 10K y un porcentaje, sí estaría perdiendo. Pero esto lo vamos a ver luego reflejado cuando veamos realimentación negativa. Realimentación negativa es genial porque arregla las cosas que no son tan buenas en el amplificador. Aumenta la impedancia de entrada, lo vamos a ver en la próxima clase, disminuye la impedancia de salida equivalente, mejora lo que es la ganancia del lazo, pero ahora es de lazo cerrado, no es de lazo abierto y otras cosillas que vamos a ver luego. Es como fue la genialidad que hizo que estos dispositivos tuvieran la relevancia que todavía tienen. Otros parámetros, por ejemplo, ese es el voltaje de slew rate. Más bien no es un voltaje, es qué tan rápido. O sea, es como la salida de un amplificador operacional. Si usted le pone una señal de entrada que cambia en el tiempo, la salida también tiene que cambiar en el tiempo. Una senoidal o una cuadrada o lo que a usted se le ocurre. Resulta que esa variación que yo logro en la salida, los amplificadores no son ideales. No puede
cambiar tan rápido como yo quisiera que en alguna situación. Por ejemplo, si yo le pongo una onda de alterna, una frecuencia muy alta, cambia muy rápido. Es posible que la salida no cambie tan rápido. Entonces esto es como un asunto de velocidad. ¿Qué tan rápido es para responder el amplificador? Esa velocidad se refleja en un parámetro. Este parámetro es muy específico porque se hace bajo un criterio de, digamos, de testeo muy particular que ahí está de hecho. El circuito que se necesita utilizar, vean que es como un seguidor de tensión. Entonces, al seguidor de tensión le voy a poner en la señal de entrada una señal que vaya desde un valor negativo, vean que aquí está el 0 voltios, le voy a poner en la entrada una tensión que vaya desde el valor más bajo y le hago en un flanco un cambio al valor más alto, de menos 15 voltios a 15 voltios, un step. Y lo que voy a medir en la salida es cuando estaba en menos 15 voltios, esa salida va a pasar de un valor que tenga aquí definido por la excursión, va a empezar a cambiar hasta llegar al valor alto según la excursión que llegue aquí. Podrían ser menos 13 voltios a 13. Ya vimos que no pueden ser los 15 y 15. Eso no va a suceder. Resulta que lo que se hace es como cálculo de una pendiente. Se mide cuánto cambió la señal en altura, que ese cambio lo vamos a llamar el delta en el voltaje de salida, que está aquí, donde el delta en el voltaje de salida es básicamente cuánto cambió esto. Y medimos el tiempo que duró. Con esa pendiente vamos a calcular el valor del slew rate. ¿Qué significa un slew rate más alto? Que la pendiente sea más alta. Entonces un ejemplo sería como que usted haga esta prueba a un transistor y que el transistor haga esto. Eso sería un slew rate más alto y sería un transistor más rápido. O que tenga un transistor que haga esto, que es un amplificador con un slew rate más lento, un valor más pequeño. 741 no es uno de los más rápidos para nada. Hay amplificadores de propósito específico diseñados con características basadas en rapidez, en slew rates muy altos. Y vean que el 741 es aproximadamente, típicamente, 1.5 voltios por microsegundo. O sea, si yo le pongo a esta prueba, él es capaz de cada microsegundo cambiar 0.5 voltios. Entonces vean que más o menos eso dice que si usted quiere pasar, por ejemplo, si usted necesita que la excursión de salida pase de menos 10 voltios a 10 voltios y fuese 0.5 microsegundos el slew rate en esta prueba, significa que él cambia 0.5 voltios por microsegundo. Y entonces significa que para poder pasar de este valor a 10, vean que hay un delta de 20. Entonces tendría que haber 20 voltios, más bien 20 voltios dividido entre 0.5 van a ser 40. ¿Qué significa? 40 microsegundos. O sea, un amplificador así, este 741 aproximadamente, si yo quisiera que vaya de menos 10 voltios a 10, así, lo más rápido posible, él anda en una dura más o menos 40 microsegundos. Si otro durara 10 o 5, es más rápido. Entonces esa es la idea, tiene una velocidad de respuesta mucho mayor. A nivel práctico, este ejemplo lo pongo aquí porque es importante, ahí se hace una consideración. Cuando uno hace las mediciones experimentales, el slew rate o el SR es un voltaje de salida, un cambio de voltaje de salida entre un cambio de tiempo.
Sin embargo, si yo tengo una excursión que va de menos 10 voltios a 10, este parámetro, para no tener problemas en estas esquinas, que es como la transición donde viene el amplificador en un valor y le hago el cambio, se trabaja con un porcentaje de 90%. ¿Qué significa? Si aquí llego a 10 voltios, voy a fijarme el punto anterior en el menos 10% de ese valor. Entonces, si usted tiene 10, el menos 10% es lo mismo que decir el 90% de 10. Entonces significa que lo que voy a hacer es voy a poner el punto donde voy a calcular entre ese y otro, la pendiente, en el 90%. Entonces vean que aquí lo que voy a tener es 10 por punto 9, que ese es el 9 voltios. Lo mismo con el valor mínimo. Entonces el valor mínimo en este caso, al ser menos 9 voltios, al ser menos 10 voltios, aquí sería entonces los menos 10 voltios, que es la excursión mínima que puedo tener acá, las voy a encontrar por el 10 por el 90%, y aquí me sale menos punto 9. Eso define los dos puntos. Ya teniendo los dos puntos es un asunto de delta X, delta Y. ¿Cuánto tensión hay de aquí a aquí? ¿Y cuánto tiempo hay de aquí a aquí? Y esa es la forma, digamos, experimental de, es una, digamos, de hacer el cálculo. Entonces, en este caso, ven que tenemos 18 voltios de cambio en la salida, al 90% de cambio, y que el tiempo que dura es de 1 microsegundo. Ahora, el slew rate se mide, venlo en la filmina anterior, voltios por microsegundo. Entonces, esto va a tener un slew rate de 18 voltios por microsegundo. Cada microsegundo cambia 18 voltios. Si comparamos esto, 18, con el de la 741, que era 0.5, este es este ejemplo es el rate de un amplificador súper rápido, o mucho más rápido, sería 36 veces más rápido que el 741. Esos son los parámetros más relevantes, porque si uno ve los datos hay muchos otros, pero en forma más estándar, entre 741 y muchos otros amplificadores operacionales, los que acabamos de ver son los más relevantes, de los que hay que tener más noción de qué significa. Y cada amplificador operacional tendrá diferentes. Por ejemplo, esta tabla lo que me muestra es esa lógica, esa idea, donde me hace una comparación de muchos amplificadores. Desde empezar aquí con un 741 de la marca Texas Instruments comercial, y muchos otros de Analog Devices. El OP no recuerdo de cuál compañía es, tengo que revisar, la verdad no lo recuerdo. Y por ejemplo, si usted viene y veamos un repaso de lo que tenemos aquí, y vemos el common rate, que es el factor de rechazo de modo común, en decibeles. El mínimo es el peor de los casos, porque sería, digamos, recuerden que esto lo mejor es que sea alto. Entonces, aquí lo que se hace es hacer una comparación con el valor más pequeño que podrían tener. De todos estos, el más alto es el OP113. De hecho, vean, por eso dice, es un amplificador de bajo ruido. ¿Por qué? Porque tiene un common rate súper alto. El ruido casi que básicamente le dice chao, lo ignora. Sin embargo, vean que aquí hay un amplificador de estos que tiene el common rate más bajo. Que de hecho, si ustedes ven, este es más que todo, es un amplificador que está diseñado para alta frecuencia, con características de ser muy rápido, pero es una por otra. Este lo que tiene es que no es tan tolerante al ruido, porque tiene un common rate muy más bajo, y de hecho el más bajo de todos. Otro parámetro es la ganancia de lazo abierto.
Entonces, el típico tomaron el valor medio que puede presentar. De hecho, ven que el valor medio del 741 eran los 200.000. Que por cada voltio voy a ver 200.000 voltios de salida. Tiene una ganancia alta. Pero para nada se podría comparar, por ejemplo, con este amplificador, que es de ultra precisión, o digamos, es como su característica. Para lograr esta ultra precisión, vean que tiene un common rate súper alto, una ganancia súper alta, y bueno, ahorita vemos el resto de parámetros. Aquí hay otros con una ganancia muy pequeñita. De hecho, con 3500 es un valor muy pequeño. Tendrá su propósito. Vean que el comentario dice que este amplificador está diseñado con una idea de que tenga una realimentación de voltaje muy rápida. Todavía no hemos hablado mucho de realimentación. Ahora, luego tenemos un parámetro aquí, la comparación del desequilibrio de voltaje de entrada en milivoltios y el valor más grande que puede tener, o sea, el peor de los casos. Eso es el voltaje de offset. Recuerda que típicamente debería ser cero, pero no es así por el proceso de que no tenemos fabricación perfecta en cada uno de los elementos del amplificador. Este era, lo recordamos, el 6 milivoltios del 741, pero vean que aquí hay otros. De hecho, este tiene un desvío mucho más alto y este también. Pero vean que aquí hay unos, sobre todo este, que es el que lleva valores súper más buenos comparados al 741, maneja voltajes de offset súper pequeños. Y estos tres al menos. Por ver una idea, vean que estos de acá es el de bajo ruido y otros de precisión real a real. En carácter, esto es interesante. Cuando uno entiende precisión real a real, significa que puede llegar casi que a los 15 voltios y yo lo tengo conectado a 15 y a menos 15. Es como el que tiene la excursión más alta. Este es el estándar. Vean que no por nada se llama, su comentario dice, es el valor, el amplificador estándar comercial. Este otro, el 101, también es uno de propósito general. Está dentro de los mismos. De hecho, si usted compara el primero y el segundo de los LM, tienen características a cierto punto muy similares. Este otro no es tan. Tiene un ancho de banda un poquito grande, pero también puede llegar de riel a riel y otras cosillas. Bueno, estos son los comentarios. Veamos aquí más. El siguiente es la corriente de polarización. Recuerdan que esta corriente ojalá fuese cero, pero como tenemos BJTs en las entradas, va a existir un porcentaje de corriente. Esa corriente, de hecho, está asociada a que exista una resistencia de entrada. Está en el orden de los nanos. Y de todos estos, vean que este de aquí y este otro tienen las corrientes de polarización más grandes. Al tener de las corrientes de polarización más grandes, lo normal es que tenga de los voltajes de entrada de desvío más grandes. Vean que estos dos tienen 7 y 5 voltajes de desvío, son grandes. En cambio, vean, el OP177, al tener 0.1 de desvío, no por nada está reflejado de que tiene una corriente de polarización bastante pequeña. Aún sin embargo no todo es como tan que caje. Vean que este otro en algo tiene su diseño particular, que aunque tenga una corriente de entrada relativamente grande de polarización, su voltaje de desvío es bastante bajo, está compensado de alguna forma y no está tan dependiente de la corriente de polarización. Y el 741, que es típicamente unos 500 nanos. Luego tenemos impedancias, una comparación de impedancias. Este es el valor, el pésimo, el valor más malo es que sea más pequeña. Entonces, por eso, la idea es hacer una comparación con el valor, con el peor de los casos, o sea, el mínimo. Si el peor de los casos es 0.3, pero este otro es 26,
26 es bastante más que punto 3. Significa que este tiene una característica de impedancia de entrada mucho mejor. Entonces casi no absorbe corriente de entrada es muy de instrumentación, porque en instrumentación se asume que hay que trabajar con dos cosas. Posiblemente mucho ruido y posiblemente señales de muy baja tensión, muy baja potencia. Entonces, si yo tengo una impedancia de entrada muy pequeña, como el punto 3 de un 741, comparada con una de 26, el de 26 va a ser más apto para poder estar adaptado eléctricamente, conectado a señales con potencia muy baja. El problema es que estas señales con potencia muy baja es que el ruido las puede afectar muchísimo. Por eso ven que por alguna razón este de ultra precisión necesita que tenga un common rate y una ganancia de lazo abierto de las mayores que se puedan para poder funcionar en ese tipo de aplicaciones. Este OP177 es muy específico y se ve que es de tipo de instrumentación por las características que tiene. La tabla no en todos los parámetros tiene, digamos, todos los valores. Eso significa que tal vez o no viene en la hoja de datos o no es relevante para la aplicación que se usa. O sea, digamos que el OP177 se use para tal característica. Está diseñado para eso. En esa aplicación no tiene sentido preguntarse cuánto vale tal parámetro, cuánto vale tal otro. Entonces a veces en la hoja de datos hasta se ignora o se pone en una nota, digamos la razón. Es por eso que no toda está completa la tabla es total. Ahora, el último es la rapidez. O sea, la rapidez sobre todo se necesita para amplificadores que tengan señales de frecuencia muy altas, que cambien muy rápido. Y que tenga frecuencias muy altas, básicamente es que tenga anchos de banda grandes. Vean que el 8009 del AD tiene el slew rate gigante. Y al tener un slew rate de 5500, es capaz de llegar hasta 700 megas funcionando bien. Entonces es un amplificador para señales ultra rápido que maneja señales con frecuencias muy altas. Pero si comparamos ese con el 741, dice, no, este 741 de fijo no va a tener características de frecuencia muy altas. ¿Lo ven? Igual, bueno, aquí hay otro con algunos slew rate altos. Y estos tres iniciales son súper bajos. De hecho, por hablar, digamos, de una idea, si uno habla a nivel de amplificadores, los que son de instrumentación, generalmente su diseño está hecho de que no son rápidos. Al no ser rápidos, digamos, tienen anchos de banda bajos, realmente. Por ejemplo, y se ve aquí, es algo que es parte de el que tiene características de mayor nivel en la parte de instrumentación es este. Y vean que el slew rate es uno de los más bajos, porque casi siempre lo que son los de instrumentación es para conectarle señales que vienen de sensores. Si las señales vienen de sensores, usualmente no son señales que cambian mucho en el tiempo. Más bien lo que tienen es que son muy bajitas en potencia y que pueden intervenir con el ruido, las puede matar. Matar significa ocultar, que si usted ve la señal, lo que ve es el ruido y la señal de información desaparece, porque no la puedo diferenciar. Entonces vean que aquí se refleja, los de instrumentación usualmente no son para nada rápidos. Sin embargo, los que son hechos para que tengan conmutación muy alta, esos no son tan buenos en la parte de precisión. Esto es como lo contrario. Lo que se necesita es que tenga una variación muy rápida. Aquí entonces lo interesante es ver, cada amplificador tendrá sus parámetros y uno entendiéndolos y razonando en que sea más pequeño, más alto y lo típico y lo máximo y lo mínimo, qué características significan para el amplificador. Después en diferentes aplicaciones nos enfocaremos en ver, digamos, amplificadores específicos.
donde siempre el 741 será la base, el estándar industrial. En las hojas de datos, para terminar la clase de hoy, siempre van a venir la parte de las curvas de rendimiento. Curvas de rendimiento se va a basar en, con respecto a un parámetro que se escoja, cómo cambia otro de sus parámetros eléctricos. Estas dos, por ejemplo, son de la hoja de datos del 741. Vean que es un análisis de rendimiento en frecuencia. ¿Qué es lo que me está diciendo? Uno de acá es la ganancia diferencial del lazo abierto. ¿Recuerdan? La 200.000 voltios. Y esta otra es la ganancia, esta es la excursión de salida. Resulta que este 741, vean el detalle. Aquí esto es como un 106 decibeles. 106 decibeles, si yo lo paso, de hecho pueden hacer el cálculo, es 106 dividido entre 20 y 10 elevado a eso. Ahí están los exactamente casi 200.000 voltios. Esto es un poquito más de 106, pero esto es aproximadamente 106. Pero esto está medido para CD, o para frecuencias casi que CD muy bajas. Vean que ya inclusive, a partir como de aquí en adelante, esto es una escala, es un diagrama en Bode, logarítmico, semilogarítmico. Esto es aproximadamente como de 3 Hz para arriba, o un poquito hasta antes, la ganancia ya empieza a bajar, y bajar y bajar. Y vean que inclusive si uno interpola de esta gráfica, aproximadamente, ya llegando a omega, ya ni siquiera amplifica. La ganancia es de 0 decibeles, que eso es ganancia de 1. Entonces, es un amplificador donde al subir la frecuencia rápido pierde su ganancia de lazo abierto. No es de alta frecuencia, la 741. Luego, esta otra, la de atrás, es la excursión de salida. Ven que la excursión de salida típica, que eran 14 voltios para los rangos de más o menos 15, con esta carga en kiloohmios. Mira, aquí se comió el ohmios. Esto es un kilo ohmios. Y aquí también, vacilón. El símbolo se murió. Con esta carga de kilo ohmios a esta temperatura, más o menos es capaz de manejar la excursión de salida a 14 voltios, la franja, hasta más o menos alrededor de unos 8 kilohertz. Ya después de mayor frecuencia, la señal de salida no logra dar tanta amplitud y la amplitud va perdiendo. Va asociada mucho también a esto, de que perdemos la ganancia de salida. También. Entonces, estos son parámetros de rendimiento en frecuencia. Este otro también es un parámetro de rendimiento en frecuencia, pero está asociado al CMR. Vean que el CMR, recuerdan que lo bueno es que sea alto. Entonces, al hecho que empieza a bajar, ya yo empiezo a tener características más de rendimiento menores con respecto a dicho parámetro. Entonces, los 90 decibeles típicos que yo veo en un 741 los voy a observar, pero hasta aproximadamente por aquí a 100 Hz. Ya para arriba, ya voy a empezar a ver mayor frecuencia. ¿Qué significa ver mayor frecuencia en los valores más pequeños? Si yo estoy, por ejemplo, aquí en la curva o bajo más y me pongo por acá, lo que voy a tener es que a esas condiciones el ruido lo afecta más, porque al tener un CMRR más pequeño significa que la relación entre ganancia de lazo abierto y ganancia de modo común ya no son tan diferentes, se hacen un poquito más parecidas, o sea, al menos la diferencia es menor, y al tener esa diferencia menor el ruido puede afectar más. Entonces eso es con respecto al CMR. Hay otras curvas, vean que estas otras son curvas con respecto a temperatura, que esas son muy importantes porque uno tal vez a veces no lo piensa del todo, pero usted podría tener un chip, vean que esto es temperatura ambiente, eso es por así decirlo, usted agarra un circuito, lo fabrica y lo diseña y lo ensambla en un PCB, pero se lleva el PCB y lo pone a funcionar allá en Alaska,
el Polo Norte o se lo lleva a funcionar, no sé, lo pone encima del techo. Entonces, la temperatura ambiente a la cual esté de aire, el chip, puede modificar algunos parámetros del mismo. Entonces, lo que me dice es que en el rango desde menos 60 hasta 140 de temperatura, digamos, de aire, la corriente de offset de entrada cambia con esta curva. Entonces, vean que es interesante. A menor temperatura, mayor corriente de entrada. Y ahí esa curva define más o menos el rango. De hecho, de aquí, si ustedes recuerdan, estas curvas, la tabla anterior estaba para 25 grados centígrados y esta corriente de desvío estaba en 20. Vean que de hecho aquí está aprox. O sea, si lo veíamos en la hoja de datos nos muestra estos 20 nanoamperios que está hecho a 25. Pero si nosotros tuviéramos una temperatura, hay que buscar aquí el voltaje de desvío de entrada. Como aquí también en este otro lado está el de polarización. Si esta primera de aquí es el de desvío, esta otra es la de polarización. Y la de polarización a 25, en esta curva anda ahí, no sé si recuerdan, bueno, es un poquito menos de 100. Y si ustedes lo recuerdan, de hecho el típico, si no me equivoco, era 80. A 25 que venía, digamos, era 80 nanoamperios para una temperatura de 25 grados Celsius, que es el que estaba en la hoja de datos arriba. Pero aquí es una curva de rendimiento al tomar temperaturas diferentes. Pero voy a anotar este de acá. Este era 20 nanoamperios para la temperatura que se estaba reportada de 25 grados centígrados atrás. Estas son curvas de rendimiento para diferentes situaciones. Esta es, al cambiar la resistencia de carga, cómo cambia la excursión de salida. Entonces, resistencias bajas, la excursión no logra ser tan alta. Recuerden que esta excursión es más o menos hasta donde la franja de tensiones que yo podría ver en la salida, donde el ideal es esta es la franja más grande que podría tener. Sin embargo, el 741 lo más que va a poder llegar es a 14, más o menos 14. Pero para poder llegar ahí tienen que ser resistencias mayores a 10. Si la resistencia es menor a 10, hay que verlo en esta curva y decir, por ejemplo, si usted le pone 2 para 2 kiloohmios, aquí se ve que más o menos llega a 13 voltios. O sea, más o menos 13 va a ser la franja. Pero si usted dice y comete la idea, dice voy a ponerle 400 ohmios, ya en 400 ohmios, yo lo que voy a ver es apenas como más o menos 8 voltios. Esa es la idea de esta curva. Y esta otra, la siguiente, es una curva de rendimiento asociada a... Vamos a ver, es una curva de rendimiento asociada a la polarización que yo le tenga al amplificador operacional. Entonces, y esto es la ganancia de lazo abierto. Entonces vean que si yo le pongo los típicos 15 voltios, a 15 voltios es que está la de 200.000 de ganancia. 8. Más o menos acá. Aprox. Que es la que está reportada en la tabla de arriba. Que es los 200 voltios por milivoltio era. Si usted le pone menos tensión y usted solo tiene una fuente de 10 voltios y hace una alimentación del amplificador con más o menos 10 voltios, significa que para este ya lo que va a tener por aquí tal vez sean, no sé, 120 voltios por milivoltio. A menor tensión, la ganancia que logra va a ser menor. Enlazo abierto. Estos son parámetros de rapidez. Vean que aquí está el 0.5 voltios típico. 0.5. Estoy viendo aquí.
Esto lo que define es el slew rate del 741. Entonces es como, no es el slew rate realmente. Vean que aquí lo que tengo es un tiempo y aquí lo que tengo es un voltaje de salida, voltage out, voltage output de salida. Y lo que digo es, para pasar de 0 a 20, entonces lo que se hace es una medición de 0 a 20, o sea, de 20 voltios. ¿Cuánto cambia? De entre el 10 y el 90%. Y con eso se mide, digamos, bajo estas condiciones, están presentes aquí, puedo yo observar, digamos, la medición del slew rate. Pues realmente es eso. ¿Cómo cambia el voltaje de salida en un lapso de tiempo? Y este otro, esto es lo que se conoce como seguidor de voltaje, o sea, qué tan fácil la señal de salida sigue la señal de entrada. Entonces, es una prueba que digamos, que corresponde de decir, si usted viene aquí y le pone, vamos a ver, si usted viene acá, es que este no raya por encima. A ver, si usted le pone esta señal de entrada al amplificador diferencial, la respuesta que logra ver en el amplificador va a ser algo así. No va a ser un step perfecto. De hecho, va a tener un asunto de que él va a responder primero, no va a salir un cuadrado de salida. Y aquí va a haber un tiempo de retardo mientras él toma el valor más alto y cuando aquí vuelve al valor más bajo. Esta prueba de seguimiento es una prueba que, digamos, es de estrés. Y recuerdan de un poquito de señales y sistemas. Si usted tiene un impulso cuadrado es una señal ideal, de alguna forma, ya que tiene componentes de frecuencia muy altas. Tiene componentes bajas, pero en su espectro tiene frecuencias muy altas. Entonces, al poner a un amplificador un step, lo estoy, digamos así, estresando de forma de que él esté bajo frecuencias de trabajo muy altas. Por eso tiene un cambio, es un cambio súper abrupto, pasar de aquí a este valor. Y el medio, digamos, y esa medición lo que me dice es qué tan rápido es el amplificador y su respuesta de ancho de banda para darme seguimiento a una señal de estrés máximo, que es un impulso rectangular. Entonces ahí uno puede, teniendo esta curva, esta es la curva que se le hizo a un 741 y más o menos da esto. Para un step como de 45 microsegundos, él tiene una respuesta más o menos asociada así. Tiene un retraso para llegar al valor alto y un retraso para llegar al valor bajo. Entonces, realmente estas dos es un asunto de, digamos, de hacerle una prueba de velocidad al amplificador. Entonces, estas son las dos resultados experimentales que ellos muestran, promedios que han obtenido para lo que es el 741. Entonces, que miden qué tan rápidos son. Y por último, mencionar y recordar que muchas hojas de datos y muchos amplificadores tienen estos tres detalles importantes. De hecho, el 741 lo trae en la entrada, en la portada, en la parte inicial de la hoja de datos. Es de que el amplificador está diseñado para que con protección de cortocircuito o contra cortocircuito, que esto está asociado a, si usted la salida la cortocircuita, que eso básicamente es conectarlo a carga cero, él internamente sus transistores no se dañen, al menos por un tiempo prudencial. No sea inmediato que tengamos un daño físico. Por supuesto, así no funciona. Si usted le hace eso a un amplificador, no va a funcionar. Y lo único que es el detalle es, al menos es, de que no se dañe de solo, por un tiempo. Tampoco es que permanentemente lo podríamos tener en esa condición. La otra es enclavamiento. Enclavamiento está asociado a que no tiene acción de enclavamiento, es como que la tensión de salida empieza a cambiar
va subiendo, digamos, de tensión y después usted le pide que baje, porque la señal de entrada baja en la salida. Entonces usted debería de seguirla. Si la señal de entrada baja, él debería bajar. Si no tuviera lo que es, o si tuviera acciones de enclavamiento, puede ser de que la tensión suba y se mantenga una tensión y no vuelva a bajarse en clave. Y la última es que hay amplificadores que traen capacidad de anular el offset. El 741, no recuerdo las patillas, pero asumamos una idea. Lo que significa es que dos de sus patillas, por poner nada más una idea, están en el diseño para que se les conectara era un potenciómetro, donde ese potenciómetro se polarice aquí a menos BCC o más BCC, dependiendo del amplificador, y que ajustando ese potenciómetro somos capaces de anular el efecto del offset de entrada. Pues muchos amplificadores tienen eso en el diseño. Y estos son los parámetros que queríamos revisar acá. Los parámetros más importantes de un 741 y en general de los amplificadores, que de hecho los comparamos en la tabla que vimos atrás, y que es muy relevante a la hora de usarlos, de comprar, agarrar un chipcito, un 741 y decir, voy a usarlo. Entonces no es usar así, no es tan simple como decir, voy a usar la resistencia o algo tan, un elemento eléctrico tan simple como tal. Entonces, tiene muchas características que lo definen y que lo diferencian entre otros. Entonces, la próxima clase lo que vamos a empezar es a ver lo de realimentación negativa, que es un truco súper importante en el uso de los amplificadores. Vamos a ver lo relevante que significó esta idea. Así que nos vemos en la próxima clase. Muchas Audio gracias. Jungle.